Buenas tardes hermanos, ¿se escucha bien? Buenísimo. Leemos en el libro de Génesis, capítulo número 37, versículo 1 al 11. Y después vamos a leer el mismo libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15. Génesis 1 al 11. Bien. Dice Génesis 37, 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió, y su padre le reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bien, pasamos al capítulo 50, versículo 15 al 21. Dice, versículo 15, la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Hemos leído el principio de la historia de la vida de la familia de Jacob, o específicamente de José, y avanzamos al final, en donde Jacob muere. Dice la muerte de José, pero creo que en la mayoría de las Biblias está mal el título. Es la muerte de Jacob. Y bueno, volvemos para atrás, para ir repasando. Génesis capítulo 37. Dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
y el joven estaba con los hijos de Bilha o de Bilha, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. José era el hermano menor, y acá tenemos el relato de la historia de una familia, la familia de Jacob. Y pensaba, no, nosotros somos una familia. ¿Cuántas veces decimos la familia de la fe? Y bueno, y acá en la familia de Jacob habían algunos problemas, específicamente entre hermanos. Fijémonos que dice el versículo número 4, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más a José, ¿no? Más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. El 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaras cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y encontramos en un versículo un poco una descripción bastante gráfica de cómo era esta relación entre hermanos, ¿no? José llegó a ser un hombre de Dios, un hombre utilizado por Dios. Vamos a ver cómo, como leímos al final, todo lo triste que le aconteció en la vida de José sirvió para que su familia sea guardada y librada de acontecimientos que en ese momento ellos ni siquiera lo sabían, no los podían tener presente, pero Dios utilizó a José como aquel que iba a ser el instrumento para que la familia de Jacob sea preservada. Y con la ayuda del Señor vamos a hacer un contraste entre la vida de José y la vida del Señor Jesús, nuestro Salvador. Lo primero que vemos es que sus hermanos lo aborrecieron, lo odiaban, no podían hablarle pacíficamente. Y qué difícil, ¿no? Cuando en casa, en el hogar, estas circunstancias se dan. Y tristemente se dan muy a menudo. Y lo feo es que las heridas, puertas adentro de casa, son las que muchas veces más lastiman y más duelen. Y José, siendo de 17 años, apenas un jovencito, recibía el odio y el castigo de sus hermanos. Dice que José informaba la mala fama de ellos. Bueno, la Biblia no dice si su padre le preguntaba o si José lo hacía por voto propio, pero había ahí una diferencia entre José y sus hermanos y ellos no lo estaban pudiendo manejar bien. A diferencia de Jacob, por ejemplo, leemos en el versículo 11, cuando se dan estos sueños que básicamente lo que dicen es que José iba a estar por encima de toda la familia y ellos iban a ser sus siervos o iban a estar por debajo. Entonces dice, versículo 11, que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿no? Y qué contraste, ¿no? Dentro de una misma familia, respecto a un mismo tema, la mayoría decidió optar por el enojo y por aborrecer a José, pero su papá decidió pensar en estas cosas que José estaba contando y estos sueños que él decía tener. Y bueno, desde el versículo 12 del capítulo 37 hasta el final del capítulo, lo que se va a relatar es cómo los hermanos de José conspiran contra él para matarlo, como leímos en el versículo 18. Su padre lo manda a José a ver cómo estaban sus hermanos que habían salido a pastorear, y cuando ellos lo ven venir, idean un plan para matarlo, ¿no? Como dice ahí el 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron por él para matarle. Y bueno, y ahí un hermano intercede para que no lo maten, y José termina siendo vendido
dice la Biblia, versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo habían echado en una cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, qué triste, ¿no? Vendieron a José por 20 piezas de plata. En el libro del Éxodo se va a mencionar que el valor de un siervo eran 30 piezas de plata. Pero a José lo vendieron por 20. Lo vendieron como un esclavo. Él termina en la casa de Potifar, este siervo de Faraón, y a José le va bien, porque Dios estaba con él y Dios prospera su vida, prospera cada cosa que él iba a hacer. Pero pensando un poco en el Señor, ¿no? Nos acordamos que Judas entregó al Señor por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. El Señor Jesús fue vendido por el precio de un esclavo. Y dice la Biblia también que al Señor también lo aborrecieron. Podemos ver Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El pasaje que habla de la vid, el Señor luego va a hablar de que si el mundo lo aborreció a él, también va a aborrecer a sus discípulos. Y dice el versículo 25, Juan capítulo 15, versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora, ¿por qué lo aborrecieron a José? Y quizás su padre lo hacía alguna especie de distinción y generó enojo, envidia, malestar. Puede ser. Pero dice la Biblia que al Señor lo aborrecieron sin causa. ¿Qué más dice la Biblia? Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 18. Jesús es arrestado y entregado a Pilato, va a ser crucificado, y dice el versículo 18, versículo 17, perdón, reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia dice que le habían entregado. Ahora, José sufrió que sus hermanos lo aborrecieran, que lo envidiaran, y el Señor Jesús también. Pero cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos nos van a hablar, Juan capítulo 1, de que el Señor Jesús es el Verbo, y ese Verbo es Dios, y Él es el creador y Él es el sustentador de todo, y Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino, a lo que es de Él, y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿quiénes son esos suyos? Bueno, lo suyo es el mundo. Podemos pensar la gente en general. Pero cuando hablamos de los suyos, hablamos del pueblo judío. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos era el pueblo de Dios, era el pueblo que tenía la ley, era el pueblo que tenía las profecías, era el pueblo que conocía que iba a venir el Mesías, el ungido de Dios. Ellos que tenían la guía, que tenían la luz de la palabra, dice la Biblia que no lo recibieron. No lo recibieron. Ahora, qué paradójico, ¿no? Pensar que el dueño y el señor de todo fue rechazado por aquellos que eran sus criaturas
y por aquellos que eran específicamente su pueblo llamado y su pueblo escogido. Ahora, volviendo un poco a la historia de José, vamos a ir al capítulo 45 y luego vamos a retomar esta idea de Juan capítulo 1. Génesis, capítulo número 45. La historia de José continúa. Nosotros arrancamos en el 37. Luego José llega a la casa de Potifar. Luego la esposa de Potifar quiere acostarse con él y José termina preso. Pasan 2 años, es liberado. Le revela un sueño a Faraón y Faraón lo pone como segundo gobernador. Vienen tiempos de mucha hambre sobre la tierra y José es el segundo gobernador de Egipto y el administrador de los bienes de Egipto, por ende de los alimentos que hay en Egipto, y llegan los hermanos. Y cuando llegan los hermanos, José los alimenta, les da comida, pero hay un momento en el que él se da a conocer a ellos. Y dice el capítulo 45, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún vuestro padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Es interesante ver cómo José se sigue reconociendo parte de esa familia, de esos hermanos que lo habían despreciado, que lo habían odiado, que lo habían envidiado, que lo habían aborrecido, que habían querido matarlo y que terminaron vendiéndolo. José les dice, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, y encima los consuela, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí está José, confiando que Dios había sido soberano en toda esta situación y en todas estas circunstancias que él le había tocado vivir, y que tenían que ver con la preservación de la vida de su familia. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada, ni habrá siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Es fantástico ver cómo José confía y entiende que todo esto había sido parte del plan soberano de Dios para preservar la vida. Y me gusta la frase, ¿no? Para daros vida por medio de gran liberación, porque es algo que hizo Dios, es algo que lo planificó Dios, es algo que lo guió Dios y que lo permitió Dios, y tenía ese propósito de dar gran liberación. Ahora, José fue, por decirlo de alguna manera, sometido a circunstancias de vida que él no decidió tener. Él no decidió sobre lo que hicieron sus hermanos sobre él. Sus hermanos lo vendieron y él fue vendido como un esclavo. Ahora, cuando pensamos en el Señor Jesús sí decidió. Filipenses capítulo 2, ese pasaje que tantas veces leemos en la cena, nos enseña que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó para hacerse como uno de nosotros, para hacerse siervo, y estando en esa condición, entregarse a muerte. ¿Para qué? ¿Para qué? Como dice acá el versículo, para daros vida por medio de gran liberación.
y cómo Dios nos liberó a través de lo que Cristo hizo. Él mismo se ofreció. Él mismo dio su vida para salvarte a vos, hermano o hermana, para salvarme a mí. Ahora, nosotros, por la gracia del Señor, hemos recibido, ¿cierto? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros hemos creído en Él y somos hijos de Dios. Nosotros somos suyos. Somos suyos. Y si pudiéramos ir a Juan de vuelta, vamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora dejemos a un lado la historia y el accionar del pueblo de Israel y pensemos en nosotros como los suyos. Los suyos, hoy, su iglesia, su familia, un mismo Padre. El Señor Jesús está con nosotros. Ahora, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que hemos tenido un nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús, creyendo en Él y recibiéndolo como nuestro Salvador. Y eso fue un momento en nuestra vida, en nuestra historia, que marcó un antes y un después. El antes éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por la muerte de Cristo por la cruz, y ahora somos propiedad de Él, somos suyos. Pero no basta con quedarse en un momento en la historia cuando acepté a Cristo como mi Salvador, porque mi andar como cristiano siguió. Pasaron los días, pasaron las semanas, los meses, los años, y yo seguía avanzando. Y cuando yo pienso en los suyos, cuando yo pienso en esto, que soy de Él, qué triste sería que el Señor viene un domingo como hoy a celebrar la cena y los suyos no le reciben. No que no le reciban como Salvador, sino que no le reciban como hermano. Me encanta pensar porque Jesús nunca llamó hermano a sus discípulos hasta que Él resucitó. ¿Nos acordamos de ese pasaje? Está ahí también en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Van las mujeres, María Magdalena dice, en el primer día de la semana, y avanzamos, la historia la conocemos, ¿no? Dice, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso, hermanos. Antes, los que seguían a Jesús eran
sus discípulos. Cuando Cristo muere, cuando el Señor da su vida por nosotros, cuando la sangre del sacrificio satisface la demanda que había sobre el pecado y Dios acepta ese sacrificio, ahora aquellos discípulos ya no son discípulos que siguen a un maestro, ya no son amigos que obedecen a su amigo el Señor Jesús. Ahora dice Jesús, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Leamos Hebreos capítulo 2, ya para ir finalizando. Hebreos capítulo 2. Versículo 10. Porque convenía, dice, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y bueno, conocemos y hemos dicho y escuchado y repetido también que este perfeccionase por aflicciones no es que Jesús era imperfecto, sino que la idea es la de completar. La idea, hermanos, es que Jesús iba a sufrir como sufrís vos, como sufro yo. Pero él iba a ser obediente. ¿Con qué objetivo? Que cuando vos sufrís, quizás hoy estás sufriendo, quizás no estás pasando un buen tiempo, el Señor pueda ser compasivo con vos. Ahora, José no tuvo elección sobre las circunstancias de su vida, pero confió en Dios. Ahora Jesús voluntariamente se sometió en obediencia al Padre a ser perfeccionado por las aflicciones, ser completado o adecuado para que la salvación tuya y mía sea una salvación perfecta. ¿Qué más dice la Biblia? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Cuál es la idea de santificar? Apartar algo, en este caso, para Dios. ¿Y cómo Dios aparta algo para sí? A través de la purificación. ¿Y cómo Dios nos purifica a nosotros? A través de la sangre de Cristo derramada. Es decir que no solamente Cristo estuvo dispuesto a entregarse, a sufrir para compadecerse de nosotros, sino que por su sacrificio somos santificados, apartados para Dios. Por lo cual, dice al final del versículo 11, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Te acordás del pasaje del hijo pródigo? El hijo mayor tendría cierto resentimiento, cierta bronca, cierto malestar, quizás avergonzado, porque se había ido y había malgastado su vida. Para el contraste entre el hermano mayor del hijo pródigo y Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el hijo pródigo? Pero cuando volvemos a la casa del Padre, no está el hermano mayor de la parábola, está el Señor. Y a pesar de estar sucios, y a pesar de habernos equivocados, el Señor nos mira y dice en la Biblia que no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos? Porque lo que Él hizo es completo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando alguien vuelve a la casa del Padre, es porque ha confesado su pecado, ha confesado su maldad. Y el Señor no se avergüenza. Y dice además, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en medio de la congregación te alabaré.
anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Ahora, el Señor Jesús ha anunciado el nombre de Dios a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, por su propia voluntad, estuvo dispuesto a darse y a ser perfeccionado a través de las aflicciones para ser compasivo con vos y conmigo, para que cuando nos equivoquemos y erremos en el blanco, Él pueda perdonarnos. Y sobre todo, ¿sabes qué? No avergonzarse. Aunque hacemos cosas que avergüenzan, y quizás no las hacemos visibles, pero quizás sí las pensamos, quizás sí las sentimos. Y Jesús sabe que su sangre está ahí para limpiarnos y Él no se avergüenza. Él no se avergüenza. Y no solamente no se avergüenza, sino que cuando te llama hermano, te está haciendo parte de su familia, te está haciendo parte de Él, te está considerando como algo muy cercano a Él, te está vinculando con su Padre, te está vinculando con el cielo, te está vinculando con Dios. Por eso dice, en medio de la congregación te alabaré. Porque el Señor está en medio de la congregación. El Señor está con sus hermanos. Y no se avergüenza, hermanos. A pesar de nuestras equivocaciones y nuestros fracasos, Él dio su vida para salvarnos. ¿Para qué? Para que nosotros en medio de la congregación hoy podamos alabarle. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel ya pasó y estamos nosotros. ¿Cómo estamos con nuestro hermano mayor? ¿Cómo estamos con nuestro gran hermano? Que el Señor nos ayude a poder estar hoy en medio de la congregación, alabándole a nuestro Dios, a nuestro Padre, por medio del cual hemos recibido gran liberación. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, para que nosotros hoy podamos disfrutar de ser parte de su familia, de que Él sea nuestro Padre y que nosotros seamos hermanos de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Que Dios les bendiga.